Hola, hoy desde JLVB queremos hablaros sobre Docker, pero en este caso con Spring Boot. En la publicación, en la primera parte, describimos el enfoque tradicional del despliegue de aplicaciones, todos los pasos que se siguen, y lo que venimos indicando es que tiene unos consumos altos de tiempo y este proceso da pie a errores y a problemas que debemos solucionar. Desplegando aplicaciones con Docker es un nuevo enfoque que trata de evitar estas pérdidas de tiempo y estos errores. En la publicación nos centramos en describir cómo se crean imágenes Docker dentro de una aplicación Spring Boot. Tenemos construida una aplicación Spring Boot, tiene un endpoint que devuelve un mensaje Hello World Java y es lo único que tiene esta aplicación. En la Application Properties se define el puerto de escucha de la aplicación, el servidor de la aplicación, que es el puerto 5000. El Tomcat escucha en el puerto 5000. Y volvemos a la publicación. Aquí describimos, aparte del archivo que tenemos que crear, pues describimos las instrucciones a ejecutar para construir la imagen y poner en marcha el container. Ya hemos creado el Dockerfile dentro del directorio raíz de Hello World Java. Las 4 instrucciones from OpenJDK 18, lo cual dice que la imagen se creará a partir de esta imagen de OpenJDK. Si está en local, no habrá necesidad de que sea descargada del repositorio de Docker Hub. En caso de que no exista, se descargará. Se copia todo lo que todos los archivos con extensión jar que existen en el directorio target. En este caso, tenemos un único archivo jar, que es la aplicación comprimida en un jar. El puerto de escucha del container va a ser el 5000 y este es el comando que se va a ejecutar para poner en marcha la aplicación dentro del container. Bueno, aquí están descritos los comandos a ejecutar. Vamos a comprobar que Docker está instalado. Que no existe ningún container en ejecución. Y ahora vamos a construir la imagen. Para ello debemos de estar posicionados en el directorio correcto y tener accesible el archivo Dockerfile. Aquí lo tenemos. Ejecutamos el comando docker build para construir la imagen y aquí vemos cómo se pone en marcha el proceso. Bueno, una vez construida la imagen, vamos a poner en marcha el container o contenedor. Aquí tenemos la instrucción necesaria. Docker run de detached puerto 5000, 2.5000 es el mapeo de puertos. El puerto 5000 de nuestra máquina local contra el puerto 5000 del container y el nombre de la imagen. Comprobamos que el container está funcionando y vamos a comprobarlo a través del navegador. Vemos que nos da la respuesta Hello World Java desde el endpoint, desde el controlador. Sin embargo, si seguimos consultando la publicación, aquí nos dice que este enfoque no es el correcto. Una de las cosas que hemos hecho es la creación del archivo jar se hizo por separado.
Ejecutamos una instalación en nuestra máquina local y luego copiamos el archivo jar en la imagen de Docker. Y la mejor práctica es compilar todo lo que se necesita dentro de la imagen de Docker. No se recomienda construir algo en tu máquina local y copiarlo en una imagen de Docker. Si haces algo en la máquina local y lo copias en una imagen local, existe la posibilidad de que si lo ejecutas en la máquina de otra persona, el resultado es diferente. Bueno, pues esta es la razón por que este enfoque no es correcto y se nos pasa a presentar otra forma de crear la imagen. Creación de la imagen Spring Boot Docker mediante Dockerfile en varias etapas. Bueno, pues para construir el jar dentro de la imagen, sin hacerlo separadamente, pues aquí se dan las instrucciones necesarias del Dockerfile. Aquí tenemos que construirlas de nuevo. Hello World. Podemos cambiar esto a la versión 2. Guardamos los cambios. Y bueno, esta es la primera fase y esta la segunda. Aquí describimos la build stage, la fase de la construcción, y aquí describimos la segunda fase. Y con ello lo que se trata de solucionar es el problema mencionado anteriormente, para que el jar se construya directamente dentro de la imagen. Y bueno, si nos vamos ahora a la terminal, vamos a parar el container que está en marcha. Ok. Y ahora lo que vamos a construir es una nueva imagen. Esto lleva el mismo tiempo que anteriormente. Y una vez construida la imagen, lo que tenemos que poner en marcha es el container. Pero bueno, vemos que en este caso, al estar el jar dentro del container, el proceso de descarga de las dependencias ocurre al mismo tiempo que construimos la imagen. Este es un proceso que antes llevábamos a cabo fuera de la imagen, en la aplicación, y que ahora se lleva a cabo dentro de la imagen. Y bueno, como podéis observar, esto va a llevar mucho tiempo. Aquí en la aplicación es uno de lo que nos dice que este enfoque tiene otro problema, que realmente esta construcción va a llevar mucho tiempo, 5 minutos. Aquí lo tenemos descrito. El problema con este enfoque, el caso es que ya vimos que la compilación lleva mucho tiempo. Incluso si haces un pequeño cambio en el código y vuelves a ejecutar la compilación, volverá a tardar más de 5 minutos. Entonces es un problema que debemos de solucionar. Y para solucionarlo se nos presenta otra forma de construir las imágenes con Docker, pero optimizando el Dockerfile. Optimizando este proceso de construcción
y evitando estos tiempos. Como podéis ver, va a consumir más de 5 minutos. Incluso si realizamos un pequeño cambio en este archivo y ejecutamos de nuevo la construcción de la imagen, va a volver a tardar ese tiempo. Bueno, vemos que está acabando el proceso. Y lo que vamos a hacer es poner en marcha el container. Ok, la versión 2 finalizada. Y vemos que el container está en marcha. Y volvemos a la aplicación. Refrescamos el navegador. Y bueno, vemos que se ha actualizado a la versión 2. Pero como indicamos anteriormente, este enfoque tampoco es válido por el consumo de tiempo en las descargas de dependencias. Entonces se nos propone una tercera opción. Primeramente vamos a parar Docker container stop A4AD9. No es necesario indicar el identificador completo. Las 3 primeras cifras son suficientes para parar el container. Está parado. Y bueno, y aquí se nos propone la tercera opción para crear la imagen. Nos vamos a la aplicación, al Dockerfile. Ok, aquí lo que se hace básicamente es copiar en la primera fase el POM XML, el archivo encargado de gestionar las dependencias, y el RESTful Web Service Application, que es el archivo de la aplicación. Son archivos que apenas van a sufrir cambios. Las dependencias raras veces cambian y ese archivo también. De esa forma, en esta primera fase se hace la descarga de dependencias, se ejecuta una compilación y luego se copia la totalidad del resto de los archivos que sí van a cambiar con más frecuencia. Y como por resumirlo, lo voy a decir resumidamente, Docker hace uso de algo que se denomina capas y las reutiliza. Pues lo que se va a conseguir de esta forma es que no se esté descargando las dependencias cada vez que modifiquemos un archivo. Solo en el caso de cambiar el POM o el RESTful Web Service Application se procederá a actualizar las dependencias. Para los otros casos no. Es lo que se consigue con esta configuración. Y volvemos a la terminal. Ya hemos parado el container que estaba en ejecución. Correcto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la versión de la respuesta del controlador. Nos pasamos a la versión 3. Guardamos los cambios. Y bueno, aquí se describe todo este proceso. Y lo que procedemos es a construir la imagen de nuevo. Se pone en marcha la construcción. Y bueno, esto también va a llevar bastante tiempo la primera vez que se ejecute.
empieza a escanear el proyecto y empieza a descargar las dependencias. La primera vez que se ejecute, pues sí se va a descargar las dependencias. Pero a partir de ahora, si realizamos cambios en alguno de los archivos, por ejemplo en el Hello World Controller, y ejecutamos de nuevo la construcción, no va a proceder a descargar las dependencias de nuevo. No vamos a perder esos 5 minutos. Vemos que se repite el proceso de descarga de las dependencias. Y por último, aquí damos información vemos aquí los pasos 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de modificar algún archivo y ejecutar de nuevo la construcción una versión 6, todas estas fases van a estar, estas capas van a estar cacheadas y no se va a proceder a descargar las dependencias. Vemos en el paso 3, aquí está el archivo PON.xml, en el paso 4 el archivo de la aplicación. Y por último, se habla de la creación de una imagen de Docker con el plugin de Spring Boot Maven. Bueno, este es un plugin que por defecto ya nos aparece siempre en el PON, se nos proporciona automáticamente Spring Boot Maven plugin, y con esto lo que hacemos es ejecutar, bueno, podemos prescindir del archivo Dockerfile porque ya no va a ser necesario en este caso, y lo único que hay que hacer es en la aplicación pues ejecutar un Maven build y como objetivo indicarle el comando Spring Boot build image. Y esto lo que hace es crear la imagen igual que lo estamos haciendo ahora, pero ya se encarga de que sea eficiente tanto la construcción como el tema de no descargar las dependencias cuando modificamos archivos. Está todo automatizado. Vemos que el proceso previo sigue en marcha, ya ha finalizado de descargar las dependencias y ha construido la imagen correctamente. Si volvemos al paso anterior y ponemos en marcha el container, ok, vemos que el container está puesto en marcha. Siempre tarda un poco y debemos refrescar un par de veces. Ahora parece que va y ya lo estamos viendo aquí, la versión 3. Y como decíamos anteriormente, y ahora aquí cambiamos de la versión 3 a la versión 4, guardamos los cambios. Paramos el contenedor que está ejecutándose, 0CF. Y ahora lo que vamos a hacer es construir de nuevo y comprobar que las dependencias no se descargan con la nueva configuración del Dockerfile. Aquí en vez de versión 3 indicamos la versión 4 porque ya ha sido modificada aquí. Ok, ponemos en marcha.
Perdón, no estamos haciendo la construcción, estamos tratando de poner en marcha un container que aún no existe. Tenemos que hacer la construcción primero. Y ahora ahí se pone en marcha. Como podemos ver, está usando la caché, usando caché, usando caché. Por lo tanto, no procede a descargar las dependencias. Y bueno, con el plugin de Maven, todo esto está automatizado. Vemos que ahora no va a tardar los 5 minutos que tardaba previamente. Ok. El proceso continúa, pero bueno, ya no está descargando las dependencias y bueno, ha conseguido finalizar la construcción. Ahora sí podemos proceder a poner en marcha el container, en este caso la versión 4. Vemos que siempre tarda unos segundos en ponerse en marcha el contenedor. Y aquí la tenemos, la versión 4. Y bueno, respecto del último paso descrito en la publicación, ok, utilizar el plugin de Maven. Ok, si nos vamos a la aplicación, el Dockerfile ya no es necesario, podemos eliminarlo. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es Maven Build y como objetivo indicarle el comando Spring Boot Multimatch. Ok, ejecutamos. Y bueno, aquí vemos en la consola el proceso de construcción llevado a cabo por el plugin de Maven. Y mientras finaliza el proceso, vamos a proceder a parar el container. E09. El container está parado. Vamos a consultar las imágenes que hemos creado una vez que finalice este proceso de parar el container. Y aquí podemos ver la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4 de todas las imágenes que hemos creado y lo que ocupan, 429 megabytes. Si volvemos a la consola, vemos que el plugin sigue en el proceso de construir la imagen. Builder Image. Y bueno, está en el 43%. Vemos que aquí lo que hace es construir la imagen a partir del jar que está en el directorio target. Bueno, y aquí en la publicación se explican los pasos a seguir. Una vez que la imagen está construida, el nombre de la imagen creada con el plugin de Maven será Hello
Hello World Java 0.0.1 snapshot. Y bueno, esto pues va a ser construida de una manera eficiente, una en cuanto al tamaño y otro en cuanto a las modificaciones de archivos, que no va a requerir de las descargas de las dependencias. Podemos ver que sigue en el proceso de construcción. Y para ello utiliza Paqueto Webpacks. Podemos ver aquí el Paqueto Webpacks, que es una herramienta que utiliza Maven para esta construcción. Pero bueno, es algo que se sale del tema que estamos tratando, y vemos que por fin está finalizando la construcción. Ahora ya no tenemos que ejecutar la instrucción para construir a partir del archivo Dockerfile, porque la imagen ya ha sido construida. Hello World Java 001 Snapshot. Una vez finalizado el proceso, podremos ver la imagen reflejada en este listado de imágenes, pero todavía no ha finalizado el proceso. Bueno, el proceso ha finalizado correctamente, entonces es momento de ejecutar en marcha, que pone en funcionamiento el container. Ok, Docker Container Run. Aquí vemos el container en marcha y podemos comprobar a través del navegador que está funcionando correctamente. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta aquí por hoy nada más. Muchas gracias, nos vemos en otro momento.